Vamos a dar inicio entonces al siguiente panel, que contará con la presencia de la señora Sofía Riva, licenciada en Economía, recibida en la Escuela de Negocios de Wharton en la Universidad de Pensilvania, con un MBA de la Universidad de Stanford. Actualmente es directora de Riva, una empresa constructora con foco en obras de arquitectura, industriales y de infraestructura, con más de 50 años de trayectoria y obras a lo largo de todo el país. Antes de sumarse a Riva, trabajó durante 10 años en el sistema financiero. Participa activamente en la Cámara Argentina de la Construcción a través de su grupo joven y de la Comisión de Equidad, entre otros. También es miembro fundadora de Mujeres en Real Estate y ha participado en ONGs y otras asociaciones. Vamos invitando a a quienes serán oradores y oradoras del siguiente panel, a que vayan ingresando al escenario. Presentamos también al señor Tomás Forig, es licenciado en Relaciones y Asuntos Internacionales de la UBA, socio fundador y presidente de la Junta de Campo Abierto AP. Además, actualmente se desempeña como responsable de Relaciones Públicas en Blanch García y Asociados y director de operaciones del Grupo Caldensur. Invitamos también a Pedro Gentile, que tiene 34 años y es abogado por la Universidad de Buenos Aires. Durante más de 8 años se desempeñó como especialista en materia tributaria, tanto en el sector privado como el público. Es tercera generación de la empresa Cibel, pyme de pinturas, revestimientos y adhesivos, donde actualmente se desempeña como director comercial. Además, integra la Unión Industrial Argentina, es coordinador del bloque legislativo de la Unión Industrial Argentina Joven y tesorero de la Cámara de la Pintura. También es miembro del J6. Integra también este panel Alan McCarthy, quien con 31 años es economista egresado de la Universidad Católica Argentina, fundador y CEO de Front, una compañía de tecnología enfocada en la inclusión financiera de la región. Previo a fundar su empresa, se especializó en finanzas, trabajando en banca de inversión. Actualmente, además, es socio activo de la Cámara Argentina de Comercio, integrante del Grupo Joven de la Cámara Argentina de Comercio y miembro del J6. Presentamos también a quien moderará el panel, la señora María Candelaria Fernández, politóloga, especialista en asuntos públicos y gubernamentales con más de 20 años de experiencia, con especial foco en cámaras empresarias, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Trabajó durante más de una década en diversas dependencias de la Administración Pública Nacional, en proyectos de reforma política y modernización del Estado, y lideró un equipo de investigación sobre voto electrónico. Fue directora de Relaciones Institucionales, Comunicación y Prensa de la Fundación Foro del Sur y de la revista Archivos del Presente, coordinadora ejecutiva de Generación 2040 y hasta septiembre de 2022 fue coordinadora institucional del Consejo de Políticas de Infraestructura, impulsado por la Cámara Argentina de la Construcción. Es cofundadora y directora de Operaciones de Mujeres en Ciencia, un proyecto sin fines de lucro con orientación de género destinado a promover el estudio de las ciencias en Argentina. Actualmente acompaña y asesora de forma independiente a diversos proyectos e iniciativas de la gremial empresaria. Es coordinadora ejecutiva del J6, coordinadora del Grupo Joven de la Cámara Argentina de Comercios y Servicios y acompaña a la Federación de Cámaras de Comercio Exterior como asesora en asuntos de gobierno. Damos inicio entonces al panel Jóvenes Empresarios en Argentina, la perspectiva del J6. Si pueden tomar los micrófonos. Están prendidos, ¿no? Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Gracias a la Cámara Franco-Argentina por invitarnos a participar de este tan importante evento. Brevemente, antes de darle la palabra a mis coequippers, que me parece que es lo más jugoso para esta tarde, escuchar a los jóvenes empresarios, me gustaría hacer una muy breve introducción sobre lo que es el J6. Algunos de ustedes quizás sepan de qué se trata, otros no, así que me parece que amerita el desvío. El J6 es el espacio multisectorial que agrupa a los espacios jóvenes de las 6 cámaras más importantes de Argentina: ADEBA, la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina. Son las 6 cámaras más importantes que agrupan básicamente a todos los sectores. En conjunto representan más del 85% del PBI en nuestro país, así que estamos hablando definitivamente de actores relevantes. El J6, a través de la representación institucional que tiene con sus cámaras, tiene presencia en las 23 provincias del país y en la ciudad de Buenos Aires. Es un espacio sumamente federal. Representa aproximadamente a más de 157.000 empresas pequeñas, medianas, grandes y multinacionales. Y
Bueno, y yo les decía hace un ratito que representa cerca del 85% del PBI. El J6 inicia su trabajo conjunto allá por el 2015, primero con reuniones informales, un poco para conocerse, un poco para descubrir cuál era la agenda de los jóvenes, y empieza a tomar cada vez más forma, y a partir del 2017 empiezan a trabajar ya formalmente con un espacio constituido que a la fecha lleva su tercera renovación de autoridades. Este es un espacio básicamente virtual, siempre nos gusta decir que no hay personería jurídica, no tenemos una oficina, la oficina somos todos nosotros, y más en los tiempos que corren, pero sí es un espacio institucionalizado, es un espacio reconocido por las cámaras, y les diría que al día de hoy es un espacio esencial para la formación y la renovación de dirigentes. Muy brevemente, me gustaría simplemente contarles un poco en este contexto cuáles son los valores fundamentales del J6. Esto es algo sobre lo que se trabajó muchísimo desde sus inicios y se le fue dando forma, y esto al día de hoy representa plenamente el trabajo de estos jóvenes. Primero y principal, el diálogo y el consenso. Vamos a hablar de esto en un ratito con los aquí presentes. El largo plazo, para nosotros es fundamental empezar a trabajar en proyectos que tengan una mirada de largo plazo. Sin eso creemos que este espacio no tendría demasiado sentido, y también vamos a hablar de esto. El multisectorialismo para nosotros es esencial, es decir, la convivencia de los distintos sectores que integran este espacio, que como se imaginarán, campo, industria, construcción, comercio y finanzas. A priori ustedes dirán, bueno, ¿qué tienen que ver entre ellos? Y tienen mucho que ver, y así no tuvieran que ver, para nosotros es esencial, es una de las patas de nuestra mesa. Y finalmente, pero no menos importante, el federalismo. Sin federalismo nosotros estamos convencidos que no hay posibilidad de pensar y mucho menos de diseñar un proyecto de desarrollo sostenible y sustentable en nuestro país. Así que para nosotros también representa un pilar fundamental. Sin mucho más preámbulo, hay muchas cosas para conversar. Después, en todo caso, podemos vamos a tocar todos estos temas. Un poco en el marco de la jornada que nos convoca hoy, el Foro Empresarial, y un poco desde la perspectiva que tenemos los jóvenes empresarios en este momento en nuestro país, les queremos contar un poco cuáles son los temas que nos ocupan, nos preocupan y sobre los que estamos trabajando. Son preocupaciones que nacen obviamente en el seno de este grupo joven, pero siempre tienen su réplica, como nos gusta decir a nosotros, en los espacios seniors, y muchos de los temas que se iniciaron y que se empezaron a trabajar a nivel joven escalan muy rápidamente en los espacios seniors, y las cámaras y las instituciones se los apropian muy rápidamente, y esto nos permite trabajar con esta mirada a largo plazo que tanto nos gusta. Varios temas, se los enumero y vamos viendo si nos da el tiempo para abordar a todos, pero primero los que nosotros consideramos más importantes. Obviamente tecnología, y ahora vamos a ver bien de qué se trata y cómo estamos abordando este tema. Sustentabilidad, obviamente. Consensos, que es un poco lo que os comentaba al principio. La generación de empleo de calidad es algo que les diría que más que nos ocupa y nos preocupa, nos desvela. Esto a Pedro le encanta, ya lo escucha, ¿no? Al industrial lo desvela, ¿no? Ahora vamos a hablar de esto porque además tenemos la suerte de tener representantes de cada uno de los sectores. La imagen del empresario, esto es algo sobre lo que se trabaja mucho y que realmente nos preocupa. Y finalmente el rol del empresario en el diseño y en la proposición de políticas públicas, que es algo que hemos empezado a trabajar en los últimos años y que todavía está poco desarrollado en nuestro país, por lo menos de forma sistemática y orgánica. Entonces vamos primero, si les parece, ya de lleno. Me gustaría que, así como charlamos con Liliana y con todo el equipo de la Cámara cuando preparamos este panel, por qué para nosotros el tema tecnológico es importante, y no hablar de la tecnología en general, pues es casi, al día de hoy, hablar de tecnología es obvio y que nos preocupa y que tiene que haber tecnología es bastante obvio. Pero me gustaría que cada uno desde su sector, Pedro desde el sector industrial, Sofía desde la construcción, Alan desde el comercio y Tomás desde la sociedad rural, contar por qué es un eje importante y cómo se está empezando a abordar desde sus cámaras, sobre todo desde sus sectores. ¿Quieres arrancar, Pedro? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, desde la UIA Joven estamos abocados en lo que es la inclusión de la industria 4.0 en las industrias argentinas. ¿Esto qué es?
la interconectividad, la robotización, la incorporación de inteligencia artificial, la lectura de datos en tiempo real. Para ello tenemos que bajar el acceso a esta tecnología, bajar la barrera de acceso. ¿Y qué es lo que estamos trabajando nosotros últimamente? En primer lugar, hacer charlas técnicas con empresarios, pymes que han incorporado la industria 4.0 en sus procesos productivos. Esto que parece algo simple, realmente que alguien de una empresa que puede ser incluso más chica que la de uno o un poco más grande, que sea empático a uno, porque es una experiencia empírica que la que tuvo en la incorporación de esta tecnología, realmente es muy fructífera y ha tenido muy buenos resultados. Muchas veces hay un prejuicio de que no se puede incorporar la tecnología 4.0 porque es muy cara o es muy onerosa, y la realidad es que con constancia y con disciplina se puede ir incorporando lentamente en todos los procesos productivos. En segundo lugar, lo que hacemos es la vinculación, en lo que es tecnología y ciencia y tecnología es muy importante la vinculación en público-privada. Por eso hacemos visitas técnicas a, por ejemplo, hemos estado en la Fundación de Nanotecnología de la Universidad de San Martín, hemos estado en los laboratorios ITEC de YPF, hemos estado en Atucha, con lo que es energía nuclear. Es decir, que es muy importante empezar a vincularnos con organismos públicos, el INTI, organismos públicos que nos puedan abrir la cabeza respecto a nuevas tecnologías y en cómo incorporarse a nuestros procesos productivos. Bueno, desde el punto de vista de la construcción, obviamente la tecnología es una parte clave, y por una parte ha habido grandes avances en la industria a nivel general en tecnología, en cómo se construye, y por otra parte se sigue construyendo de la misma manera que se construía hace 100 años, ¿no? Entonces hay cosas que avanzan y otras no tanto. También en todo lo que es, bueno, la construcción obviamente está bastante regulada, entonces o sea, hay tecnología en incorporación de materiales y demás, pero todo eso también está bastante regulado y tiene que pasar bastante procesos para ser aceptado como que legalmente, ahí a nivel industria y demás. Habiendo hecho eso, a nivel Camarco Joven, lo que nosotros estamos organizados en diferentes mesas de trabajo, y una de las mesas de trabajo que tenemos es justamente una mesa de nuevas tecnologías, y es un grupo que básicamente se enfoca en entender cuáles son las nuevas tecnologías, promoverlas, estudiarlas. Una de las cosas que vimos el año pasado tenía que ver con todo lo que es Lean Construction, que es una nueva como que manera, no nueva, pero una manera de organizarse un poco diferente a la habitual para hacer que las cosas fluyan de manera más eficiente en una obra. Bueno, y después también, obviamente, una de las cosas que hacemos a nivel grupo es organizar viajes y demás a ferias, por ejemplo a Bauma en Alemania, que se fue este año, y también a una especie de Bauma que hay en Río de Janeiro, que es básicamente para ver lo que son no materiales, sino equipos nuevos y demás, que bueno, eso en construcción obviamente, sobre todo para las obras viales y demás, es súper importante. Y bueno, en lo que es tecnología obviamente no es solamente, o sea, todo lo que es avances de tecnología también hace a que la gente pueda trabajar mejor, a que haya menos accidentes en el trabajo y demás, con lo cual es una parte muy importante en todo lo que es construcción, y también hace en lo que es equipamiento y demás a mayor inclusión, a inclusión de mujeres, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con maquinaria. La verdad que un camión lo puede manejar un hombre y una mujer, así que esas son todas barreras que con tecnología fácilmente se pueden ir derribando. En algunas se avanza más rápido que en otras, pero bueno, son todos temas que, bueno, a nivel industria obviamente es bastante clave. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Por el lado del comercio y los servicios, la tecnología a nosotros, por lo menos en los últimos 20 años, nos dio vuelta a la industria. De alguna forma, nosotros como jóvenes dentro de la CAC joven, somos medio punta de lanza con otra generación, ¿no? Donde mostramos y queremos mostrar con ejemplos la exposición y de alguna forma los cambios los cambios profundos que se está llevando adelante. Dentro de nuestras comisiones tenemos una comisión de economía digital. Esa comisión lo que trata dos puntos principales. Uno es liderar de alguna forma y capacitar a socios de la Cámara
en distintos aspectos. Por ejemplo, uno que se está tratando mucho es el tema de ciberseguridad, ¿no? Entonces, explicarles en este mundo que vivimos, donde todo el comercio pasó a ser online, donde para nosotros Mercado Libre es como una empresa líder que utilizando datos y tecnología demostró que cambió la forma de hacer negocios. Y por otro lado, también en generar el consenso con legisladores. Obviamente el espacio público-privado es fundamental, donde nosotros también podamos capacitar y llevar conocimiento a personas que después van a ser aquellos que tomen decisiones de políticas públicas que ayuden a mejorar nuestro sector. Entonces, desde nuestro lado es explicarle. Nosotros, muchos de nuestros socios son, de los que están dentro de la Cámara Joven, son segunda o tercera generación. Entonces ellos tienen que explicar, llevar esas transformaciones dentro de sus empresas y al mismo tiempo de la Cámara llevarlo a otro tipo de nivel, que es a la Cámara Senior y a los políticos, ¿no? Así que desde ese lado, de esas aristas, es una comisión directa que es de economía digital y que trabaja bastante arduamente para generar estos cambios. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por recibirnos. Bueno, el campo y la tecnología, ¿no? Qué tema importante para el sector agropecuario. Yo le diría, sin tecnología el campo no podría hacer tal cosa. Y le digo más, la Argentina es punta de lanza en el sector agropecuario, pero también en la tecnología y en la innovación para mejorar los índices productivos, para mejorar las posibilidades. Fíjense, entre mediados y fines del siglo XX apareció una tecnología nueva que se llamaba la siembra directa, que la misma permitió el corrimiento de la frontera agropecuaria, permitió sembrar más hectáreas con mejor productividad. Ese simple invento tecnológico revolucionó totalmente la economía del campo argentino. Entonces, nosotros en la juventud de la sociedad rural argentina somos muy conscientes de la tecnología y de la importancia que ella tiene. Creo que es algo obvio decir que hay que incorporarla porque está acá, es algo tangible, pero sí somos muy conscientes de que lo importante es que todos nuestros jóvenes, que todos nuestros miembros vayan conociendo las distintas tecnologías. Nosotros, por una cuestión obvia, son demasiadas y hay demasiada variedad, no podemos especificar cada una de ellas ni entrar en detalle cada una, pero sí podemos mostrar un panorama completo para que el perfil de nuestros jóvenes, de los jóvenes que salen de nuestra juventud, sea el más amplio posible y con la cabeza más amplia posible. Porque yo creo que la tecnología conlleva la apertura de mente. Eso es lo más importante. O sea, un empresario que agrega tecnología o que mejora la tecnología, cualquiera de los que estamos sentados acá, cualquiera de los que están sentados allá, es algo que se hace cotidianamente. Ahora, creo que tener la disposición de tener la apertura mental para adaptarse y adoptar nuevas y mejores tecnologías todo el tiempo, porque la tecnología que estamos hablando hoy ya es obsoleta dentro de 5 minutos, esa es la clave. Y eso es lo que invertimos también el tiempo en dejarle claro a nuestros jóvenes y a nuestros distintos espacios en las cámaras. Las tecnologías, está claro que son importantes, pero lo más importante es entender y atender la apertura mental de ese conocimiento, importarlo hacia puertas adentro y darles la vuelta de tuerca que realmente amerita tener. No, y no solamente eso, sino incorporar tecnología no solamente porque hay que incorporarla, sino porque se están identificando necesidades muy puntuales en el mundo del trabajo, esto que trabajan desde UIA permanentemente, o sea, usar la tecnología como un puente entre el sector industrial empresario y la educación, por ejemplo, que es clave. Entendemos que estamos en un momento y en una era en la que el uso y la introducción de tecnología, como decía Tomás, es absolutamente indispensable, pero tiene que ser pensada, tiene que ser con un proyecto puntual, tiene que haber una visión estratégica, tiene que haber una necesidad puntual para introducir tecnología, sino esto es lo que pasa muchas veces, cuando uno introduce solamente porque hay que hacerlo, muchas veces el efecto es algo no deseado. Y en ese mismo sentido es como entendemos desde las juventudes de las cámaras todo el tema sustentabilidad, que también genera muchísima polémica.
Me gustaría arrancar al revés, ahora me gustaría arrancar por el campo porque hemos hablado mucho de esto, Tommy, toda la polémica alrededor del tema de la sustentabilidad, del cambio climático y cómo cuidar la tierra y cómo hacer de nuestro trabajo en la tierra algo más sustentable, muchas veces muy mal interpretado y algo de lo que hablamos muchas veces, mal comunicado incluso desde nuestros espacios, ¿no? Desde nuestras cámaras, hacerle entender que a nuestro público, a nuestros compradores, o incluso a los medios de comunicación, de qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad, y todos los sectores que están acá presentes son los primeros en levantar la bandera de la sustentabilidad, lo que muchas veces no se sabe, ¿no? Y me interesa que hables bien del tema campo, que estaríamos horas hablando de esto, no podemos, pero que cuentes bien específicamente a qué nos referimos con eso. Bueno, somos los primeros en levantar la bandera de la sustentabilidad porque somos los primeros defensores de la tierra, ¿no? Y acá les hablo específicamente del campo. No hay mayor defensor de la tierra, de los valores de la tierra, de los sistemas productivos en consonancia con la naturaleza que el del campo. Simplemente porque si fuera tan simple como extraer al máximo sin importar las consecuencias, es una frazada corta. Digo, sí, va a durar 1, va a durar 2, va a durar X cantidad de años, pero algún día se acaba. El productor agropecuario tiene el gran desafío de ser sumamente eficiente, pero siendo respetuoso con el medio que tiene. Porque no es una fábrica que agrega capital de trabajo y entonces produce más. Tiene una tierra determinada y en esa tierra determinada, a lo largo del tiempo, 5, 10, 15, 50 años, va a tener que producir toda la vida. Y si se lo está planteando bien, va a tener que producir cada vez más y mejor y ser más eficiente. Con una tierra que, mal cuidada, se desgasta completamente. Entonces, nosotros en Rural es un tema que trabajamos un montón, es un tema que nos preocupa un montón. Como les digo, somos los primeros defensores de una tierra sustentable, de un trabajo sustentable, de una forma de producir sustentable, pero también lo entendemos, lo decías vos, Cande, incluyendo los métodos de producción en esos sistemas de sustentabilidad. Digo, no puede ser una lucha de lo uno o lo otro, no puede ser que la única forma de ser sustentables sea no producir. Eso es una discusión que no debiera de existir. ¿Por qué? Porque en realidad el campo tiene comprobado que sí se puede hacer las dos cosas, sí se puede cuidar la tierra, sí se puede ser sustentable al producir. Entonces, el desafío que tenemos los productores agropecuarios es primero dar a conocer esta realidad. Fíjense, tuvimos años de pandemia y el campo fue, y los sistemas productivos fueron, les diría que de los pocos que tuvieron la oportunidad de seguir produciendo en plena pandemia cuando estaba todo virtualmente cerrado. Y fíjense, si uno mira los verdaderos resultados, hay estudios de la ganadería siendo capturadora de carbono, o sea, la ganadería captura más carbono de la que emite. Y esto es un hecho comprobado, digamos. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que salir a mostrar, porque ni siquiera es a contarlo, pues es lo que vivimos. Yo soy productor agropecuario, particularmente, nosotros hacemos hacienda, y le digo, nadie está más interesado en que el sistema sea sustentable que quien les habla. Entonces, creo que la responsabilidad de cuidar nuestra tierra es compartida y es totalmente asumida por todos y debe ser asumida por todos. Debemos seguir aplicando las tecnologías que hablábamos recién. Debemos seguir aplicando cada vez más y mejor tecnología para mejorar los sistemas de sustentabilidad. Y ese es un desafío que todos los días nos tenemos que anteponer como empresarios para definirlo y para ir para adelante. Pero sí creo que lo que tenemos que saber es de dónde estamos realmente parados, que es el campo hoy es un actor que a la sustentabilidad lo preocupa, pero también lo ocupa. Ya estamos ocupados en eso. Entonces es seguir profundizando ese camino de conocimiento de sustentabilidad y creo que es un punto que compartimos, no creo, lo sé, es un punto que compartimos todas las cámaras. Sí, y en ese sentido, Pedro, me gustaría que cuentes siempre lo que nunca me acuerdo la frase exacta que dice Tommy, no hay industrias que contaminan. ¿Cómo sigue la frase? Porque ahí me contá un poco de eso porque es importante hablarlo. Nosotros desde Huella Joven consideramos que no existen industrias contaminantes, sino que existen tecnologías contaminantes. Y lo que tenemos que lograr es apalancar a esas industrias tradicionales
para que puedan acceder a esas tecnologías teniendo un triple impacto positivo en la economía, en el medio ambiente y en lo social. Y este último punto quiero profundizarlo un poco. Nosotros hace 20 días, en el marco de nuestra formación territorial, nosotros viajamos a lo largo y a lo ancho de todo el país. El año pasado hicimos 17.000 kilómetros conociendo el entramado productivo de todas las provincias del interior argentino. Y en este viaje estuvimos hace 20 días en Jujuy y estuvimos en el proyecto de litio, en un proyecto de la empresa Exar, que es el proyecto de litio más grande de Argentina. Tuvo una inversión de 750 millones de dólares, emplea más de 2.000 personas y de forma indirecta otras cientos. Y en poco tiempo va a empezar a producir litio en Argentina. Este proyecto tuvo un impacto en las localidades aledañas fenomenal, generando empleo de calidad, registrado y con los sueldos más altos dentro de la provincia. No solo en la localidad aledaña, sino en la propia capital de Jujuy. A veces cuando nosotros hablamos como jóvenes de que existe la migración de jóvenes que se van desde Ezeiza a otros países, y no hablamos de los jóvenes que se van del interior profundo a las grandes urbes sin posibilidad de encontrar trabajo porque la ciudad interior o algunas localidades interior no se lo dan o no pueden conseguirlo. Entonces, para eso es muy importante desarrollar el federalismo, que evidentemente se desarrolla mediante actividades económicas sustentables, y los debates de medio ambiente tienen que mejorar los proyectos, no tienen que prohibirlos. Tienen que mejorar los proyectos y no tienen que paralizarnos tampoco. Entonces, esa es la mirada que tenemos al respecto, digamos. Sofía, Alan, quieren hacer un comentario también, porque desde construcción se está abordando el tema, no específicamente sustentabilidad, un poco más amplio lo que se está elaborando, los ODS, muy fuerte en una mesa de trabajo sobre desarrollo sostenible, que me parece importante que cuente Sofía, aunque sea brevemente, porque no vas a poder entrar en detalle, pero me parece que para lo que es el laburo de los ODS, que es una agenda que me parece que es bastante conocida por todos, no había muchas cámaras que lo estaban trabajando tan sistemática y orgánicamente como ustedes. Sí, bueno, nosotros desde Camarco Joven también, como dije antes, armamos diferentes mesas. Y una de las mesas que se armó es la mesa de ODS. Y a lo largo de todo el año armaron lo que hicieron fue armar, bueno, entender todo lo que tenía que ver con ODS, puntualmente con construcción, y puntualmente hace poco hacer un autodiagnóstico. Ese autodiagnóstico básicamente salió a todas las empresas de la Cámara y tiene que ver con cómo cada empresa trata el tema de sustentabilidad dentro de la empresa. Temas de la eficiencia energética, no sé, si se usan luces LED o no, etcétera, etcétera. O sea, todas las cosas que tienen que ver con la energía. Lo mismo como cada empresa, qué sé yo, trata el tema del agua. Bueno, y todo esto obviamente es en las obras y en las oficinas. Y así con los diferentes temas, y no solamente, bueno, con temas de residuos, obviamente, qué se hace con los residuos, que eso obviamente en una obra es un tema bastante clave, cómo se los trata. Y también con tema de trabajo, de sustentabilidad a nivel de los puestos de trabajo, de la gente, etcétera. O sea, no solamente un tema como que ecológico, sino abordaba algo bastante más general. O sea, tenía también eso que ver con el tema del personal, de cómo se trabaja, de cantidad de mujeres y hombres, etcétera, etcétera. Así que es algo bastante grande, con lo cual ahí se está trabajando fuertemente. Ahora estamos en proceso como que de recopilar la información para entender dónde cada empresa está parada y que eso trate de darnos una idea de dónde está parada la industria. Obviamente las empresas que forman parte de la Cámara representan una parte muy importante de la industria, pero no toda, con lo cual después habrá que ver cómo se extrapola eso hacia el resto. Y a nivel sustentabilidad, también a nivel industria, una de las cosas que existe hace bastante y en Argentina cada vez más son las certificaciones LEED. Entonces, eso, vos haces un edificio, una obra, etcétera, y pedís que te la certifiquen y te la certifican un instituto súper reconocido en Estados Unidos, etcétera, etcétera, y es como que te da cierto prestigio, no, pero bueno, eso significa que la obra se hizo usando, qué sé yo, haciendo tales cosas con los residuos, tales cosas con el agua, tales cosas con la electricidad, y son todas prácticas
sustentables. Con lo cual, obviamente eso siempre, uno siempre pone en la balanza, ¿viste? ¿Yo qué gano? Porque en el periodo corto es siempre mucho más caro ser sustentable, pero a la larga es obviamente mucho mejor. Pero bueno, uno tiene que siempre saber balancear para tomar las decisiones correctas. Alan. No, yo solamente un comentario que agrego como para cerrar, que muchas veces se cree que la sustentabilidad y la rentabilidad son dos cosas totalmente distintas, y lo que nos está pasando es que lo estamos viendo que no es así, ¿no? O sea, uno siendo sustentable es más rentable. De alguna forma hay proyectos y proyectos que uno conoce y le vuelan la cabeza porque dice, no puedo creer la creatividad o la innovación que pusieron para solucionar este problema específico, ¿no? Y hay un caso que me tocó presidir nosotros también tenemos una comisión de sustentabilidad, que es el tema de los containers, ¿no? Y el tema del reciclado de los containers y la eficiencia en el transporte, que es una industria que está igual a hace 60 años, el tema del transporte marítimo, y bueno, aplicando distintas metodologías y distintas tecnologías, lograron hacer los containers llevar un 22% más de capacidad, y el reciclado mismo del container reutilizarlo para barrios de emergencia, ¿no? Entonces uno dice, wow, qué loco, ¿no? Nunca nadie lo pensó, y el que lo pensó no es solamente que perdió, sino que terminó ganando. Así que parte de también nosotros como jóvenes es llevar esas iniciativas, mostrar estos casos, y transportarlo a los distintos socios de la Cámara para que se animen a tomar acción, compartiendo siempre entre nosotros distintas metodologías que por ahí llevamos en nuestros propios espacios, que está bueno. Así que nada, ese era un concepto que a veces está bueno juntarlos. No, está buenísimo, venía muy al caso además. Me gustaría ahora que aprovechemos estos minutitos que nos quedan, que si no me equivoco nos quedan 10, 15 minutos. Hasta acá un poco el panorama general sobre dos temas muy puntuales y muy palpables de alguna forma, ¿no? Que es el tema tecnología y desarrollo sostenible o sustentabilidad, dependiendo del caso. Pero hay otras temáticas que quizás son mucho menos tangibles, y que realmente ocupan mucho de nuestro tiempo, muchas de nuestras reuniones, y creo que en general terminan atravesando todos los proyectos que ponemos sobre la mesa, tanto a nivel individual de cada cámara como a nivel grupal de J6. Primero, hacer una muy breve mención al tema generación de empleo de calidad, que para nosotros es clave, y después le paso la posta. Vamos a hacer 2 y 2, así tenemos tiempo de abordar todos los temas. Justo antes, cuando estábamos por entrar, le contaba a los chicos que hace poquito recibí un informe. Quiero agarrar mi teléfono para tener el machete bien a mano, pero algo que seguramente saben todos, desde el 2010 Argentina no crea empleo, ¿no? O sea, la tasa de crecimiento de trabajadores registrados es exactamente la misma desde 2010 en 2021. En 2010 era 47.7, hoy es 47.2. Otro dato de relevancia, y para nosotros es casi escalofriante, lo hablábamos hace un ratito, del total de ocupados, que llegaría más o menos al 75%, de ese 75%, casi 48% de esos trabajadores activos no hace aportes ni al sistema jubilatorio, ni al sistema de asistencia social, ni fiscal. ¿Qué implica esto? Algo que hemos hablado muchísimo en el J6 y que realmente nos preocupa sobremanera es quién va a financiar todo lo que sea necesario financiar en nuestro país de acá a 20 años. ¿Quién va a sostener el sistema jubilatorio? ¿Quién va a sostener los sistemas de asistencia social? No hablo únicamente de planes sociales, hablo de jubilaciones, hablo de todas las transferencias que tiene que hacer el Estado para funcionar medianamente bien. Pienso en quién va a producir y quién va a generar riqueza en nuestro país cuando tenemos a más de la mitad de la población pobre, sin alimentarse bien, sobre todo los jóvenes de 0 a 18 y de 19 a 30 años en situación de pobreza marginal absoluta. Estos son temas
que a este espacio en particular nos preocupa muchísimo. Tal es así que hemos trabajado junto a un grupo de jóvenes sindicalistas, formamos un espacio de trabajo que se llama Generación 2040, con la mirada puesta en el 2040, sobre esto, ¿no? ¿Cómo hacemos desde el sector privado, que incluye a trabajadores y empresarios, para generar empleo de calidad? ¿Por qué es importante generar empleo de calidad y por qué el sector privado tiene que estar preocupado y ocupado con esto? Y acá anclo otro tema, que es por qué el sector privado debería estar preocupado por diseñar y o proponer políticas públicas, algo que históricamente está reservado, bien o mal, al sector público. Por supuesto que no estamos diciendo que no es el sector público quien lo tenga que hacer, clarísimo, pero sí creemos que el sector privado argentino tiene que empezar a tener un rol donde históricamente no lo ha tenido. Y para eso necesitamos obviamente dirigentes formados, capacitados, que se conozcan entre sí. Estos son para nosotros pensar la generación de empleo y pensar el rol que tiene que tener el sector privado van de la mano. Es imposible para nosotros pensar esto en separado. Y me gustaría pedirle a Pedro y a Tommy, y después vamos a las dos últimas preguntas para Sofi y para Alan, que comenten un poco, o sea, cómo trabajamos esto, el tema de, ¿no?, la generación de empleo y el rol del empresario en el sector privado. Bueno, Perdón, el rol del empresario en el diseño de política pública. creo que es el punto clave. Los dos son puntos claves. Este último creo que sobre todo es importante porque ya hemos visto el resultado de no hacerlo. Digo, hoy vivimos el resultado de no haberlo hecho los últimos años. Digo, está claro. ¿Por qué el empresario tiene que ser parte? Bueno, es algo que hasta es lógico. ¿Quién puede ayudar mejor al diseño de las políticas públicas sobre temas que nos involucran a nosotros que nosotros mismos? Pero digo, ayudar con una visión amplia, con una visión empática, con una visión que incluya todos los eslabones, porque ser empresario en estos tiempos tan difíciles creo que nos convoca a entender la matriz entera. No es solo el empresario desde su empresa ayudando al político desde su oficina. Tiene que ser el empresario atendiendo las necesidades del todo, de la matriz completa, de lo que pasa en su empresa, de lo que pasa con sus empleados, de lo que pasa con su producción, de lo que pasa con su productividad, de lo que pasa con el empresario con el que está al lado, de lo que pasa con el empresario que está enfrente, de lo que pasa con el empresario que piensa como uno y del que no piensa como uno en todas las cosas. Digo, pues ya hemos visto, me parece, cuál es el otro camino. El otro camino son intenciones aisladas, puntuales, de unos o de otros que llegan a cierta oficina, que llegan a cierto lugar y entonces impulsan cierto proyecto. Y sí, tienen resultado parcial en algunos casos, pero nunca un resultado que mueva el todo. Y creo que ya hemos llegado a ese punto donde, y lo compartimos entre todos y todas las cámaras trabajamos en eso, el trabajo es todos juntos, verdaderamente todos juntos, yendo hacia adelante, yendo hacia un lugar que nos podamos beneficiar todos del sistema y que todos podamos trabajar juntos en el sistema, porque a la larga es lo que todos tenemos que promover. O sea, todos queremos promover, trabajar más, producir más, emplear más. Porque al final eso es lo que levanta todo el sistema y a la larga es lo que levanta el país. O sea, nosotros los empresarios privados tenemos esa estrellita también en lo que hacemos y tenemos esa cuestión en lo que hacemos. Por supuesto que somos parte, y si somos parte realmente tenemos que estar desde la base, ayudando de un nivel empático y entendiendo el contexto y el marco que nos hace tener que impulsar este tema. Y yo después lo último y cortito, con Cande hoy hablábamos en otra charla que tuvimos hace unos meses, ¿no? Una de las preguntas también vino por este lado de ayudar en la confección de cuestiones públicas. Y yo cuando me hacen esta pregunta les digo, miren, va a haber una reunión con los tomadores de decisiones de las políticas públicas. Esa reunión hay que tenerla. Puede o puede no haber una foto con ese funcionario, con ese grupo de funcionarios. Se puede sacar, se puede no sacar, eso es decisión de cada quien. Pero también tiene que estar en nosotros el día después.
Y si no hay una foto, les digo, tiene que haber más de nosotros todavía de involucramiento. ¿Por qué? Porque lo que se trató en esa reunión, se llegó a un acuerdo de crear algo. Tener que ver e incidir en la toma de decisiones de políticas públicas implica seguir estas conversaciones, estas reuniones hasta el final, hasta la concreción, entendiendo que tenemos un fin ulterior que es mejorar todo el sistema y es mejorar el sistema productivo y la matriz productiva de Argentina desde todas las cámaras y desde todas las empresas y transversalmente para todo el país. Entonces, creo que esa es la meta y esa es la importancia de la toma de decisiones y de ayudar al sector público a tomar mejores decisiones, más capacitadas y con más formación. Pero bancame, Alan. Antes de pasar, sí, pero porque me quedé con una cosa que dijo Tommy y no quiero que se pierda Pedro de decir lo que es muy importante, esto que decías que es todos juntos. Y esto tiene mucho que ver con el trabajo que hacemos en J6, que está basado en el consenso. Siempre contamos, ahora les diría que todo funciona fantástico, pero cuando empezamos a trabajar en J6, son 6 cámaras, entonces cuando tenemos reuniones hay como mínimo 6 personas sentadas. Y para tomar una decisión necesitamos 6 manos levantadas. Y hay veces que se levantan 2, hay veces que se levantan 3, pero hasta que no están las 6 manos no se toma ninguna decisión, desde hacer una reunión, hacer un asado, tomar un café. Y al principio hay un montón de gente que nos miraba y decía, qué lentos. Bueno, sí, las decisiones profundas, los cambios profundos son lentos, sobre todo los cambios institucionales que requieren de ¿qué? Consenso, diálogo y negociación. O sea, sin eso no hay forma de que las cosas se sostengan. Esto que decía Tommy, cuando termina una reunión y alguien sale, después hay que hacer seguimiento y hay que asegurarse que eso que nos prometieron y eso que nosotros prometimos se cumpla. Pero a partir de este concepto, esta idea, para nosotros el consenso no es solamente estar de acuerdo, tiene mucho que ver con esto que siempre se dice desde la UIA, decimos, porque somos todos de la UIA, o somos todos rural, siempre nos gusta hablar desde este lugar, cómo trabajar con y a partir de la cultura del I. Y no quiero que Pedro deje de comentar esto que para nosotros es súper importante. Nosotros dentro de la UIA Joven no creemos en las falsas antinomias, que es la industria o el campo, la industria o la construcción, la industria o la Cámara de Comercio. Pero la realidad es que no coincidimos con eso. Creemos que la industria, que somos militantes del I. Es la industria y el campo, es la industria y la construcción, y consideramos que es muy importante. Acá ningún sector sobra, sino que tenemos que trabajar todos mancomunadamente y lograr, tal como decías anteriormente, lo que son los consensos. Nosotros no podemos reclamarle a la política consensos si primero no tenemos consensos dentro de nuestras instituciones y después intersectorialmente, tomando en cuenta más que nada la lógica de la política, que hay elecciones cada 2 años. Entonces tenemos que entender la complejidad que trae eso y empezar a, en primero, trabajar nosotros internamente en nuestros consensos y después reclamarlos. Yo en lo que es consensos dentro en la UIA Joven hay bloques técnicos y hay un bloque de legislación que es el cual yo coordino. Y básicamente lo que hacemos en lo que es el bloque de legislación es, trabajamos en lo que es vinculación temprana con legisladores sub-40. ¿Qué es lo que buscamos primero? Es, primero, evitar los prejuicios que tiene la política hacia el sector privado y el sector privado hacia la política, generando una relación de confianza y no esperando que haya un conflicto para generar ese vínculo, sino que sea previo y que sepan lo que hacemos y la convicción que tenemos en lo que hacemos y cómo trabajamos día a día. Pero ¿cuál es el fin último de este trabajo de la vinculación temprana? Es lograr política de Estado, es lograr políticas que trasciendan los gobiernos y que no en un ecosistema para desarrollar nuestras actividades donde exista previsibilidad. Ahora, entendemos que para que haya política de Estado tiene que haber consensos. Y para que haya consensos tiene que haber un diálogo amplio con todos los partidos políticos. Nosotros somos apartidarios. Nosotros creemos que la importancia de la industria es transversal, lo tenemos que hacer que sea transversal a todos los partidos políticos. Por eso, en lo que es, linkeando un poco lo que hablabas de empleo registrado, que es nuestro mayor orgullo como industriales generar empleo, uno lo ve en distintas comunidades cuando viaja, por ejemplo en Las Parejas, en Armstrong, en Santa Fe, ciudades que tienen desempleo cero, que dependen o que viven con una gran dependencia, en el buen sentido de la palabra, de las industrias metalmecánicas, que encima está linkeado obviamente al campo, y es nuestro mayor orgullo, y tenemos que reproducir más comunidades que sean así. Ahora, para generar empleos registrados, tenemos que generar incentivos.
Si no, es imposible. Y un ejemplo, hoy en día la provincia en el rubro textil, donde la confección hay un alto nivel de informalidad, la provincia de La Rioja o Catamarca están haciendo reducción de aportes patronales para incentivar a las empresas a que vayan a radicarse allá y que empiecen en lo que es mano de obra intensiva, porque hay una gran parte de mano de obra que, o sea, el costo de mano de obra en estos tipos de procesos es muy alto. Y sacar las industrias, claro, y sacar las industrias del conurbano. Como Argentina nosotros estamos obsesionados con la distribución de riqueza y tenemos que tener la misma obsesión en la creación de riqueza. Y para generar creación de riqueza tenemos que generar consensos y proyectar el país a largo plazo. Y esto es muy importante que estemos acá trabajando en los consensos intersectoriales y cada vez lo profundicemos más y cada vez tengamos mejor relación, que ya de hecho la tenemos, pero cada vez la profundicemos más y que trabajemos en la Argentina del futuro, que es muy importante y que todos los sectores tienen que estar ahí participando. Gracias, Pedro. Y bueno, esto un poco último para Sofi y para Alan. Esto que hablamos siempre, ¿no? De, por un lado, la necesidad de empezar también a transmitir un mensaje, esta va para Alan, que además sé que le gusta. ¿Cómo hacemos para convencer a más gente que no se vaya de Argentina? Y no es un eslogan, que además, dicho sea de paso, está súper de moda en este momento porque hay mucha gente que se va. El otro día escuchaba que en los últimos 2 años hay 80.000 argentinos registrados en España, que asumen que son muchos más, claramente. O por ahí los que ya están y tienen pasaporte o ya tenían la ciudadanía, con lo cual es muy para que sean más. Eso solo en España. ¿Cómo hacemos esto que conversamos siempre nosotros, ¿no? Todos los jóvenes que ustedes ven acá sentados tranquilamente podrían estar afuera, haciendo otra vida, salvándose, entre comillas. ¿Cómo hacemos para seguir inspirando? ¿Por qué para nosotros es realmente clave esto, trabajar no solamente como jóvenes? Porque además algo que siempre decimos es, nosotros no es porque somos jóvenes que podemos esperar 20 años a que las cosas mejoren. Nosotros necesitamos trabajar hoy para que las cosas mejoren. Probablemente sea para nuestros hijos lo que estamos haciendo. Pero ¿por qué para nosotros esto, y tiene mucho que ver con la generación de empleo, con la visión de largo plazo, con el futuro? Sí, 100%. Creo que hoy nuestro país está pasando por un momento, si bien hoy es duro, es una consecuencia de ya muchos años. De hecho, es el motivo mío personal por el cual yo me sumé a la Cámara y esta un poco decisión de salir un poco de la empresa y hacer un poco de política desde nuestra parte, ¿no? Desde nuestro sector. Tiene que ver mucho con esto. Argentina, la realidad es que en cada 1000 habitantes, el caso de Chile tiene 58 empresas por cada 1000 habitantes, México 34, Argentina tiene entre 18 y 20, según cómo lo mires. Esto tiene que ver con años también de por haber castigado o haber generado un estereotipo de empresariado en Argentina, y lo que nosotros venimos a decir es, cambiamos un poco la empresa empresario por emprendedor, ¿no? Que por ahí es un poco más cool en este momento, pero lo que queremos hacer es mostrar, y acá la comunicación nuestra desde todos nuestros sectores es fundamental, mostrar lo que nosotros hacemos, porque si no lo comunicamos, no pasa hoy en día, ¿no? Con el tema de redes sociales y demás. Entonces creemos que es fundamental mostrar a gente cómo emprendemos. Yo, por ejemplo, en mi caso, es una empresa que fundé junto con mi hermano. Yo soy el menor de 4 hermanos, soy el único que queda acá en Argentina, pero mostrar el hecho de que hay mucho talento. Argentina, por lo menos en nuestro sector, es extremadamente barata en términos de todo lo que es tecnología y software. Somos muy competitivos, tenemos muchísimo talento, y hoy en día lo que queremos mostrar un poco es que se puede generar trabajo argentino para afuera viviendo en Argentina, o que uno puede vivir en cualquier parte del mundo y trabajar para compañías argentinas. Así que parte de nuestro mensaje es, como jóvenes también a veces decimos que es medio contradictorio ser joven y no tomador de riesgo, ¿no? Nosotros como jóvenes tenemos que ser aquellos que apuesten, que vayan con todo, que aprendan, y obviamente que sientan esas ganas y esa participación en la política que creemos que es muy importante. Yo, de nuestro lado, estamos sumando cada vez más gente a la Cámara Joven,
y siempre les decimos, salgan, sabemos que es difícil dejar el boliche un rato solo, pero salgan, hagamos política de nuestro lado y ayudemos a inspirar a más jóvenes para que se animen y para que se queden. Porque si no es talento desperdiciado y eso a nivel país es súper, súper costoso. Sofi, y vos querés contar un poco, a mí me parece que como para cerrar está bueno que cuentes cómo fue el proceso del surgimiento del Grupo Joven en la Cámara, que tiene mucho que ver con esto. Es un grupo que cumple 10 años, igual que Hoy es Joven. 10 años para sostener algo 10 años en Argentina es como, ¿no? Es casi política de Estado. Y es algo que desde las cámaras venimos sosteniendo hace un montón, tanto a nivel senior como joven. O sea, parte de la supervivencia y de la razón de ser de las cámaras es sostener cosas a largo plazo. Durante mucho tiempo lo hemos hecho como en soledad, pero me parece que está bueno que cuentes, aunque sea brevemente, 10 años de laburo, consenso y sobre todo además, perdón, que cuentes así cortito el vínculo con WOCRA Joven y con WOCRA, que es en términos de vínculo empresario sindical, el de construcción con WOCRA es ejemplar. Bueno, para mí es un tema muy personal en el sentido de que yo entré, yo trabajo en una empresa familiar constructora a la que entré hace más o menos 10 años. Y justo cuando entré a la par, se estaba empezando a formar lo que es Camarco Joven. Mi hermano ya estaba en la empresa, mi padre estaba obviamente fundador de la empresa, etcétera, estaba en la cámara de toda la vida. Era miembro de la cámara, etcétera, etcétera. Y mi hermano estaba en la empresa hace ponerle 8 años más que yo, antes que yo, y ya había entrado en la cámara. Pero a veces es difícil entrar en una cámara porque, qué sé yo, tenés 25 años, 30, 20, o sea, cuando tratás de entrar y vos ves, viste, los gerentes, todos los de la cámara, etcétera, todos tienen 60, 65, están súper instalados, se conocen, tienen sus temas y es difícil ver por dónde entrar. Entonces mi hermano, me acuerdo que me dice, mira, anda a esta reunión, es un grupo nuevo que se está formando, es Camarco Joven. Yo dije, bueno, dale, buenísimo. Yo estaba entrando y estaba tratando también de encontrar capaz un poco mi rol en la empresa. Yo venía de 10 años en el sector bancario, con lo cual no estaba muy en tema. Y cuando volví a casa, le dije, papá, esto es espectacular, es un grupo como de los hijos de, digo, eran todos los hijos de los empresarios. Entonces era la verdad que era una manera muy, muy fácil de entrar en la cámara, porque eran todos chicos más o menos de mi edad, todos también con una situación similar. Algunos estaban entrando a sus empresas, querían participar como que de la gremial, pero no sabían muy bien cómo. Entonces, la verdad que lo hizo muy fácil el entrar. Después, viste, con el tiempo, bueno, se armaron mesas de trabajo. Al principio no había como un presidente de grupo, era bastante libre, con lo cual había alguien de la cámara que era la persona que había organizado eso. En su momento le preguntamos, che, ¿por qué organizaste esto? No, porque me di cuenta que también había un bache a nivel empresarios. Como que de golpe tenías un montón de empresarios que tenían 65, 60 y después tenías un grupo grande, un grupo, viste, etario sin nadie y después tenías gente de 25, con lo cual tenías como que un bache muy grande y una manera de como que empezar a formar a esa gente para que el día de mañana pudiera acceder a esos puestos. Entonces, la verdad que, bueno, fue una manera muy, muy fácil como que entrar en la cámara. Se armaron, a lo largo de los años hubo diferentes personas como que tomaron ahora formalmente, en su momento informalmente, como que el rol de liderazgo dentro de los grupos y medio como que el trabajo se fue organizando en relación a los temas que iban saliendo. Y a medida que pasaba el tiempo eran diferentes grupos. Y uno de los temas que salió era obviamente tener vínculo con el sindicato nuestro, que es el más importante, bueno, con el sindicato, con la UOCRA, ¿no? Que es el sindicato que es el más importante para nosotros. La UOCRA a la par también estaba en proceso de como llevar, en el mismo proceso, con lo cual estaba la UOCRA joven y eran, viste, no tenías que hablar con Gerardo Morales, tenías que hablar con Martínez, perdón, Gerardo Martínez, tenías que hablar con gente, viste, más de nuestra edad, que lo hizo mucho más fácil y conocerse, porque es el día de mañana con quien hay que discutir paritarias, con quien hay que discutir un montón de temas, con lo cual la verdad que lo hizo muy fácil y el día de hoy, nada, tenemos eventos en conjuntos y se organizan un montón de cosas en conjuntos, con lo cual lo hizo todo muy, muy fácil y la verdad que yo siempre digo que es una muy buena manera de entrar en las cámaras. Bueno, para cerrar,
que ya estamos medio pasaditos. A mí me gustaría, como a modo de conclusión, destacar algunas de las cosas que fueron diciendo los chicos. Primero y principal, esto de que es con todos. Esto es algo que quizás del otro lado que ustedes lo escuchan es como obvio, decir, sí, es obvio que tiene que ser con todos, pero sabemos que al final del día, cuando nos sentamos a trabajar, no es tan obvio, sino definitivamente creo que no estaríamos como estamos. Creo que es importante la existencia de estos espacios. Uno de los principales logros de este grupo en particular es haber institucionalizado lo que al principio era una idea y ahora es un hecho. Ninguna de las cámaras que arrancaron, algunas tímidamente y algunos sin grupos jóvenes, creo que ninguna de las cámaras hoy entiende y proyecta su existencia sin los grupos jóvenes, porque además son los semilleros donde se forman sus dirigentes, ¿no? Esto es lo que hace a la rueda de recambio generacional y formación de la dirigencia. Creo que hay un trabajo muy importante de fortalecimiento institucional, algo que nos hace mucha falta en Argentina, algo que también cuando uno lo habla, me parece que es un término que está muy vapuleado, porque en algún momento estaba bueno decir fortalecimiento institucional o las instituciones, y en definitiva nadie sabe muy bien de qué estamos hablando y cómo se fortalece una institución. Creo que acá estos 4 jóvenes empresarios son la prueba fehaciente de eso. Y sobre todo, instalar y trabajar con y para el largo plazo. A diferencia de lo que uno tiende a creer, como habrán escuchado, las cámaras empresarias trabajan a largo plazo. No hay forma, y un empresario, no hay forma de que subsista si no piensa en lo que va a pasar, no mañana, necesita saber lo que va a pasar dentro de un mes, porque claramente cuando hace una inversión de millones de dólares o cuando hace una apuesta, cuando crea una empresa, si piensa que se va a fundir el otro día, claramente no invertiría. Si piensa que Argentina no es el lugar donde invertir, claramente no invertiría. Entonces, siempre nos gusta mucho decir, así como el sector privado tiene mucho que aprender de la política, en un montón de aspectos buenos y malos, la política, los tomadores de decisiones también tienen mucho que aprender, o nosotros tenemos mucho que aportar por ahí, en todo caso, sobre todo sobre trabajar sobre el largo plazo, que es algo que necesitamos mucho en Argentina. Pero me gustaría pedirles a cada uno de ustedes una palabra o una frase, cortito, así no nos pasamos, ¿qué representa el J6 y sus cámaras, digamos? Si ustedes tuvieran que decir una palabra, una frase a alguien que no sabe nada de nuestro proyecto, ¿qué le dirían? Y sobre todo pensando en esto, ¿no? La responsabilidad que sentimos, porque esto me gustaría aclararlo, nadie les paga por estar donde están. La vida de cámara es absolutamente consumidora. Tienen que, como decía Alan, tienen que dejar sus empresas y dedicarle mucho tiempo a la vida de cámara, mucho. Y no es remunerado esto. Y de verdad es una inversión. Entonces, nada, como una frase para decir, ¿qué es lo que queremos que se acuerden de esta charla todos los que nos han escuchado? Qué difícil arrancar. No, lo primero que se me viene, si tengo que ser corto, un tuit. Yo diría que unión, que cuanto más unidos estemos, más vamos a proyectar un país en, digamos, el país que queremos y bueno, y tenemos que involucrarnos cada vez más. Así que sería unión nada más. Sí, bueno, una palabra es difícil, pero capaz confianza multisectorial, algo por ahí, 2 palabras. Parecido, formación multisectorial, importantísimo entendernos, saber qué está transitando cada uno para poder estar más informados y tomar mejores decisiones, ¿no? Lo mío es una frase, porque una palabra no me va a entrar, pero yo creo que J6 es un grupo de fervientes hinchas de una mejor Argentina y de la Argentina del futuro.